Y bien, como sabemos, en Chile se está produciendo ya hace 2 o 3 meses en buena cuenta una suerte de revuelta estudiantil. En años pasados eran principalmente los estudiantes de nivel secundario, pero ahora se han sumado también los de educación superior, los universitarios. Hay una lideresa, Camila Vallejo, de 24 años, que es una estudiante de geografía y es militante del Partido Comunista, y es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, muy elocuente. No sé si tenemos un breve video con lo que ella dice, por ejemplo. Adelante. Nosotros no estamos pidiendo un mejor sistema, sino que estamos pidiendo un cambio real, estructural al modelo, ya que ya tuvo su tiempo de vida. Tuvo 30 años para demostrarnos si realmente garantizaba mayor igualdad, mayor calidad, un compromiso explícito con el desarrollo del país y efectivamente los profesionales técnicos que se necesitaban para eso y la formación que querían tener. No lo garantizó. Tenemos un sistema perverso, no constituimos un país libre porque justamente el endeudamiento es una nueva forma de esclavitud. Y ni siquiera una esclavitud que uno puede optar. O sea, el préstamo yo no lo escojo. Yo estoy obligado a pedirlo porque no puedo pagarlo. ¿Qué país queremos construir? Y eso es lo que hoy día no está definido. En la propuesta del gobierno no está definido. Nosotros lo hemos elaborado y hemos trabajado eso. ¿Cuáles son los principios que sustentan la educación? Que tienen que sustentar la educación de acuerdo al país que queremos construir hoy. Bueno, León, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, buenas noches. León Tratema. Básicamente el pedido es una lucha por la gratuidad de la enseñanza en buena cuenta o por mayores niveles de gratuidad y en función de garantizar una mayor igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Pero también hay pedidos para eliminar la educación, el lucro en la educación, en fin. Desmunicipalizarla. También están pidiendo desmunicipalizar, aunque eso no lo mencionan mucho, pero en fin, me imagino que sí. ¿Qué es lo que está pasando, a ver, en Chile? ¿No? Mira, te explico. Lo que hizo Pinochet con la educación, en la onda privatizadora que hubo en Chile, fue lo siguiente. Agarró 10.000 colegios públicos que tenía Chile, 100.000 maestros, despidió a los 100.000 maestros y entonces te quedaron 10.000 colegios vacíos. Y un mercado de 100.000 profesores sin trabajo. En ese proceso le traslada los colegios vacíos a los municipios, ya, con los alumnos con el derecho a estudiar, por supuesto. Pero y con eso municipaliza los locales escolares. Pero antes de que los municipios entren a operar la educación pública, hace una licitación para que todo concesionario privado que quisiera tomar un colegio para administrarlo privadamente pueda escoger su colegio, cumplir unos requisitos y hacerse cargo de la gestión privada de un local público usando una subvención que daría el Estado. Entonces, el gobierno central se queda sin colegios, hay 10% de colegios privados, 35% de colegios concesionados que antes eran públicos y pasaron a manos privadas, y todos esos colegios que nadie quería, 55% colegios públicos, pero que ahora son municipales. ya. ¿Cómo se mantienen los alumnos? Tanto en los colegios concesionados como en los municipales, el Estado les da un financiamiento por alumno, que era más o menos $30 mensuales. El concesionario privado con esa plata hace su comisión, sus utilidades, él ve cómo hace para que le quede plata y pueda ser rentable. El municipio con esa plata tiene que mantener, por supuesto, a los alumnos, los profesores, los servicios y demás. Con el tiempo lo que ha ido ocurriendo es que la subvención que ha estado dando el gobierno a los municipios se ha caído en términos reales. Los privados, los concesionarios han podido cobrar por distintas maneras un extra que les permite mantener el servicio. Y entonces ocurre que la subvención que da el gobierno central ahora a los municipios es el 80% de lo que realmente cuesta mantener la educación en los niveles tradicionales. Y entonces los municipios tienen que poner la diferencia, o si no, sacrificar calidad, sacrificar profesores. Los municipios ricos pueden cubrir la diferencia, los municipios pobres
no pueden cubrir la diferencia, entonces tienen que meter más alumnos por salón, tienen que eliminar los equipos técnicos, tienen que eliminar las asesorías que hacían para los profesores y demás. Entonces lo que se ha producido en Chile es una segmentación donde están arriba los privados, el 10%, seguidamente el 35% concesionado y en último lugar el 55% de los municipales de los distritos más pobres. A la hora de tomar exámenes, porque en Chile se toman exámenes en 4º grado y en 8º grado todos los años, el resultado es este. No sé si lo pueden ver. El resultado es que según quintiles, tienes el quintil más bajo, el rendimiento más bajo, y el quintil más alto, el rendimiento más alto, y en todos los casos, en estos casos, los privados y los privados concesionados con puntaje más altos que el azulito, que es el estatal. El municipal. El municipal. En todos los quintiles se reproduce el concepto de que los que son privados o privatizados vía concesión están mucho mejor que los municipales. A lo que se agrega el hecho de que los municipales, sobre todo en los distritos pobres, no tienen recursos para agregar. Ahora, entonces la primera demanda ha venido de los alcaldes. Ya. Los alcaldes de Chile, liderados por el alcalde Valdivia, pidieron en el año 2009 la desmunicipalización de la educación y que se devuelva al gobierno central el manejo de la educación pública, de tal manera de que el responsable por el financiamiento total de la educación pública sea el gobierno central y no cada municipio en función de sus recursos. Previamente, en el año 2006, los estudiantes ya habían salido con su primera gran manifestación, que la presidenta Bachelet trató de apaciguar prometiendo que van a hacer una jornada escolar más larga, que van a invertir más en el subsidio escolar, que van a permitirle a los colegios tener más arte, talleres, educación física, deportes y demás, cosa que se cumplió, digamos, mínimamente, porque es verdad que se agregaron horas, pero era más de lo mismo de lo que ya estudiaban en la mañana, no se hicieron los talleres ni se hicieron las actividades alternativas. Pero en ese momento los principales que protestaban eran los estudiantes de secundaria. Han pasado 5 años, esos estudiantes de secundaria están ahora en la universidad y ahora salen a protestar también en la universidad reclamando varias cosas. La primera, en Chile está permitido el lucro en colegios e institutos, pero no en universidades. Entonces, ¿qué hacen las universidades para lucrar? Digamos, tú tienes un propietario del terreno y de los edificios que le alquila a la entidad llamada universidad todos los viernes. Y entonces todo el lucro se va por el lado de cuánto cobras por alquiler y demás. Y por servicios y por remuneraciones altísimas por contrato. En fin, se llevan la plata por distintos lugares dentro de la apariencia del no lucro. Gastan un dineral en publicidad para opacar a las universidades públicas y poder captar más alumnos. Por eso los alumnos se quejan también del exceso de publicidad que finalmente es pagada por los mismos estudiantes. Lo otro que ocurre en Chile es que para estudiar en la universidad tú tienes la posibilidad de recibir o pagas al contado o financias tus estudios con un crédito a devolverse cuando te gradúes, o te dan una beca si eres realmente un estudiante muy pobre o de rendimiento excepcional. Pero ¿qué resulta? La gran mayoría necesita tomar créditos. Los créditos son caros. ¿Por qué? Porque si tú vas a una universidad prestigiada pública como la de Chile, te cobran 2% de interés al año. Pero en todas las otras te cobran 6% de interés al año acumulativo en el tiempo, y hay un sistema muy riguroso de penalización al moroso, porque eso lo maneja la banca privada, con los criterios de banca privada. Claro. El Estado solo da aval para los estudiantes de las universidades públicas más prestigiadas, porque que te cobran un interés del 2% por el crédito. ¿Y por qué 2% por el crédito? Porque se entiende que universidades como la de Chile van a producir buenos egresados que van a poder repagar su crédito sin mayor riesgo. En cambio, las otras son un poco más riesgosas. Entonces, ahora resulta que tiene 110.000 alumnos en Chile que tienen morosidad en el pago de los créditos, no pueden lidiar con los créditos, son estudiantes que todavía no están en condiciones de ganarse la vida como para poder pagar el crédito universitario, las familias están agobiadas y bueno, los chicos salen. ¿Pero por qué eso recién se ha presentado ahora? Porque este es un sistema que ya tiene
20 o 30 años. Como en todas las cosas se tienen que crear condiciones para que... No digo, esta morosidad, ¿por qué recién ahora? Me parece... No, es una morosidad acumulativa. Lo que pasa es que paulatinamente el moroso tiene que dejar de estudiar, está endeudado, tiene que ver la manera de trabajar para poder pagar sus créditos y demás. Pero el crédito no se paga una vez que uno ha terminado. Sí, pero hay también ciertos créditos que tiene que tomar la familia para cuestiones que van más allá de los estudios. Y por otro lado, los estudiantes están protestando también por los avales y compromisos que la familia tiene que tomar frente a una situación en la que deberían tener de hecho educación gratuita. Es decir, ¿por qué tenemos que agobiarnos económicamente cuando la educación debería ser gratuita? Que es lo que reclaman los estudiantes. ¿Por qué tengo que tomar un crédito si la educación debería ser gratuita? Pero la educación tanto escolar, sobre todo universitaria en Chile, ¿no es de relativamente buen nivel gracias en parte a que se financia de esta forma? Bueno, yo creo que ese es un mito. Yo vengo escribiendo sobre el mito de la educación chilena hace tiempo, porque ¿qué ha pasado? Cuando Chile empieza con la privatización y la generación de todas estas entidades como las EPS, las AFPs y demás, se crea un halo de que lo chileno es espectacular. Y los Chicago Boys estaban metidos en todo esto, incluyendo el Ministerio de Educación. Y entonces, cuando los chilenos hacen esta municipalización, crean el sistema concesionado y empiezan inclusive con fórmulas de que hay que premiar a los profesores de mejor rendimiento, el Banco Mundial se enamora de ese proyecto. Y lo que hace el Banco Mundial es propaganda al modelo chileno, y por otro lado, los consultores chilenos empiezan a pulular por todas partes. Aquí en el Perú, en la década del 90, era puro consultor chileno. Entonces se creó una imagen de que la educación chilena es espectacular, es lo mejor que hay en América Latina, cuando en realidad, para lo que han invertido en educación, que es quintuplicar el presupuesto en valores nominales en los últimos 15 años, los avances que han obtenido en su desempeño son bajísimos. Es verdad que Chile es el puntero de la tercera división, pero es la tercera división. Es decir, bueno, pero es el puntero con un sistema bien, que pues, no pero, es decir, un sistema no basado en la gratuidad de la enseñanza. Pero un país más desarrollado, con más ingreso per cápita, con recursos generados por otras fuentes y demás, que han permitido que Chile esté para adelante en todos sus indicadores económicos y sociales. Entonces, lógicamente... Bueno, no sé si tienen un per cápita mayor que Argentina o que Brasil, ¿no? Bueno, tengo la impresión, quizá, que no creo. Pero en todo caso, sus indicadores económicos y sociales son mejores que los países con los que compite. Y por lo tanto, tiene sentido que su educación también esté un poco mejor. Por otro lado, han invertido más en educación. Lo que yo digo es que la rentabilidad de lo que han invertido es escasa a comparación de lo que han invertido. Porque lo que han hecho es más de lo mismo, pero más horas. Bueno, eso en la educación primaria y secundaria, claro, que puede tener este problema, sobre todo a nivel municipal. Porque me imagino que las escuelas concesionadas sí funcionan relativamente bien. Funcionan como una privada, por supuesto, mejor privada, que la municipal. Claro. Porque lo mismo ocurre en el Perú. Claro. En el Perú la educación privada es bastante mejor que la educación pública. Salvo en el medio inferior. O sea, en el medio superior, en el Perú, la educación privada es mejor que la pública. Pero en el medio inferior tienes miles de colegios privados que son un desastre. Y la educación pública peruana rinde mejor que el 50% inferior de la educación privada. Eso está comprobado. Sí. Bueno, ahora, a nivel universitario, sin embargo, las universidades chilenas son universidades solventes, universidades, no sé... Bueno, son solventes en la medida de que alguien pues financia. Entonces, claro, pero por eso digo, el sistema por lo menos permite la financiación de una educación que funciona, que no es una estafa como es acá. Claro. Lo que tiene, por ejemplo, la Universidad de Chile tiene 15% de aportes del Estado, 15% de pensiones escolares y 70% de los negocios que genera la universidad. Y entonces es una universidad que puede mantenerse en un buen nivel. No es lo mismo en todas las universidades públicas, pero digamos que la de Chile es la paradigmática. Después vienen las privadas. La católica es la tradicionalmente más potente entre las privadas. Pero después tienes como 40 universidades privadas o algo más, si no me equivoco, en toda la escala, igual que en el Perú. Igual que en el Perú hay que pagar el que quiere ir a una universidad privada. Lo que están reclamando los estudiantes chilenos es que la educación universitaria debería ser gratuita, y se han agarrado del tema del lucro para decir,
Nos resulta cara la universidad privada porque se ha disfrazado el lucro. Si no hubiera lucro, sería más barata y estaríamos menos agobiados por el costo universitario. Entonces el gobierno chileno ha tenido que decir que va a crear una superintendencia que va a controlar que no haya lucro, que va a controlar los estándares de calidad para que haya un mayor nivel educativo. Hoy día ha salido el presidente el ministro Bulnes a plantear 6 medidas que quieren tomar para apaciguar, tranquilizar a los estudiantes, que implica, por ejemplo, condonar una buena parte de tu penalidad por morosidad si es que pagas un 5% de tu deuda. Implica... Pero no tiene lógica, digamos, que aquel que tiene recursos pague algo en la universidad y aquel que no tiene, efectivamente, para él sea gratuita. Bueno, sí, justamente el gobierno chileno ha ofrecido que va a extender, ellos no le llaman gratuidad, le llaman becas. Antes era solamente el quintil inferior. Habían ofrecido subirlo al segundo quintil. Ahora la oferta del ministro Bulnes es llegar al tercer quintil. Los estudiantes quieren llegar al 70% de gratuidad. Como una primera etapa, pues he visto. Sí, en realidad quieren que todos, incluso los ricos, sea gratuito para ellos. Y ya llegará el momento, en la pública. Sí. Porque la pública se paga en Chile. En la privada ellos no piden que sea gratuito, lo que piden es que si no está permitido el lucro, que recorten pero todos si no los está costos. Permitido el lucro, no hay universidad privada. Sí, ¿Cómo que no hay? Sí hay. ¿Cómo puede? No, la ley en Chile no permite el lucro en la universidad privada. Pero se quiere suprimir, pero existe. Existe, es pero imposible por algo vías privado sin lucro. Existe por vías indirectas. Entonces, digamos, ¿ahora qué se trata? De supervisar que efectivamente... Es como en el Perú, ¿te acuerdas que había la pues. ley que decía que está prohibido el lucro y lucraban todas? Sí, pues. Bueno, igualito. Ahora, lo que han ofrecido es que van a poner una supervisión, porque lo que los estudiantes dicen es que debido al lucro se encarece la pensión universitaria. Y si la ley dice que no está permitido el lucro, entonces quítenle la parte de la pensión que corresponde a la ganancia en exceso porque sea el lucro. De acuerdo. Bueno, ya no tenemos más tiempo, pero en todo caso nos hemos hecho una idea bastante clara de lo que está pasando en Chile, gracias a León Trachtenberg. Muchas gracias. Bueno. Vamos a una pausa y regresamos con un informe de Renzo Mazzei.